Este crucificado ya muestra toda la esencia del arte escultórico de Buiza, un arte escultórico que variará muy poco, Alejandro, porque hasta prácticamente 20 años después, cuando haga el crucificado de exaltación, estaremos viendo los mismos recursos. Estaremos viendo un Buiza que es muy barroco, es un Buiza que quizás, por ejemplo, en agonía y en exaltación, un Buiza muchísimo más marcado en el costillar, muchísimo más demacrado, que en cambio en esta imagen es mucho más rotunda. Es una imagen menos expresiva, a pesar de... Entiéndese expresiva cuando hablo de exaltación, ¿no? Es una imagen quizás un poquito más depurada, que tampoco sería correcto hablar de depurado en la obra de Francisco Buiza, ¿no? Pero claro, es que el precedente es mesino. Entonces, pues Buiza, ¿qué está haciendo? Pues si ya tengo un precedente que es muy bueno, pues voy a intentar hacer algo que sea por lo menos igual de parecido de bueno, ¿no? Y asume todos los recursos. Asume los recursos del paño, asume los recursos de la caída de la cabeza, de la corona de espinas, asume la policromía, que era un muy buen policromador en ese sentido. La policromía y las pátinas que usa también. Y la estabilidad, Alejandro, que tienen a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos que... Es una de las grandes características que tenemos que reseñar en el Buiza del siglo XXI, es que es muy corpóreo y es muy estable. Es probablemente uno de los escultores más estables en el siglo XX, porque conocía muy bien el oficio y la materia, ¿no? Yo siempre lo equiparo con el arte escultórico antequerano. Las obras antequeranas están muy bien de base porque son muy buenas técnicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, este crucificador, claro, es que fue como la carta de presentación, ¿no? Y llega a Málaga, claro, en Málaga hacíamos otro tipo de crucificados totalmente diferentes. Es que esto no tiene nada que ver con nuestro coprotagonista del día de hoy, no tiene nada que ver con ninguno de los Palmas, ni padre e hijo, pero ninguna de sus obras, mucho menos con el Cristo de Mena. El crucificado de Mena es el gran crucificado para mí del siglo XX en España, o uno de los grandes crucificados del siglo XX. Pero es que nosotros veníamos del Cristo de los Milagros, del Cristo del Santo Suplicio. No recuerdo si tenemos alguno más entre medias, ¿no? No hay ninguno. El de la sangre, ¿no? El de la sangre, efectivamente, todo de nuestro protagonista, ¿no? Pero ya no hay más crucificados, ni en Málaga no llega ni... Llegan las cuestiones que tienen con la aspiración. ¿Había llegado el Benlliure? Claro, pero el Benlliure es un caso aislado, que no a los malagueños como que una cosa que de repente se les escandaliza y no saben qué hacer con él, porque no entienden, hacen ese arte escultórico. De hecho, la propia cofradía no entendió ninguno de los que tenía hasta que llega el Benlliure, y cuando llegó pues, lo tuvieron que querer con muchísimo cariño, igual que el Nazareno del Paso, ¿no? Pocos más crucificados llegan a la ciudad de Málaga. Habíamos cambiado algunos, como el propio del Cristo de la Agonía, ¿no? Claro, en ese contexto llega este crucificado. Y claro, le dice a Málaga, pues aquí estamos. Ojo, aquí estamos, pero fomentados por todo lo que hay detrás, es decir, por los corredores de las casas sevillanas, como en este caso Casielle, ¿no? Se reeduca el gusto, Alejandro, totalmente para decirnos que este crucificado era muy importante, y lo es.